¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. En esta clase vamos a ver las propiedades importantes de los fluidos. En sí es una recopilación de los temas de manera rápida, con el motivo de ayudarles a los que no vienen a clases de auxiliatura y también la resolución de ciertos problemas que no hemos alcanzado a ver en clases. Por si acaso no son todos los problemas que hemos resuelto, sino son los que siento que son más importantes. Para recapitular, ¿no? Vamos a ver lo que son las propiedades de los fluidos. Las más importantes. Hay otras como la viscosidad, pero no corresponden a la materia todavía, ¿no? O no se utilizan en varios de los ejercicios. El más importante, o uno de los más importantes, es la presión. Es la fuerza normal sobre un área. Ahora, ¿cómo es esto? Imaginen que tienen un recipiente y aquí hay un cuerpito, ¿no? Es un cuerpo de cualquier forma. La presión que va a ejercer todo el fluido sobre esto va a ser proporcional a la fuerza sobre el área. Ahora, ¿qué área? Este cuerpo tiene pequeñas superficies. Aquí hay pequeñas fuerzas, pequeños diferenciales de fuerza aplicados sobre pequeñas superficies. ¿No ve? Entonces la presión es eso, es la fuerza sobre el área. La condición más importante, el área es un plano. ¿Ve? Esto es el área. Y la fuerza es perpendicular a este plano. Ya, por eso es que es fuerza normal. Se tiene que cumplir esas condiciones. Otra de las propiedades importantes es la densidad. La densidad es la cantidad de masa que puedes guardar en una unidad de volumen. Y ahora esto lo pueden ver con materiales. Por ejemplo, se puede guardar más masa en una esfera de acero que en una esfera de madera. ¿Por qué? Porque el acero es más denso. ¿No ve? La densidad del acero es mayor a la densidad de la madera. ¿No ve? Y eso lo pueden. Hay experimentos, hay videos en YouTube donde se tiene un metro cúbico de acero y un metro cúbico de madera. Tienen el mismo volumen, pero una vez que los pesan, este tiene más masa que este. Entonces, esa es la propiedad de la densidad. Ahora, la densidad en fluidos, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para determinar qué fluido es más denso que otro. Cuando un fluido es menos denso, este tiende a flotar, mientras si es más denso, este tiende a irse hacia abajo. ¿No? Y vamos a ver ejemplos donde se utilizan manómetros de este tipo. Y aquí hay lo que es mercurio, y en la parte superficial hay agua. Y este tipo de manómetros sirve para determinar la presión en ciertas configuraciones. Otro parámetro o otra ecuación importante es el peso específico. Ya, este es el producto de lo que hemos visto, que es la densidad multiplicado por la gravedad. Por si acaso, las unidades de la densidad están kilogramo por metro cúbico. Recuerden que al multiplicar un kilogramo por la gravedad nos da newton. Entonces, unidades de peso específico son los newton por metro cúbico. Luego la densidad relativa, este es un valor adimensional y es la relación entre la densidad de un fluido y la densidad del agua. Por ejemplo, la densidad relativa del mercurio sería su densidad, que es de 13.600, dividido entre la densidad del agua. Esto es de 1000. Si hacen esa división, les va a dar 13.6. Y este sería el valor de la densidad relativa del mercurio. Y así con cualquier elemento. Puede ser aceite, por ejemplo, del aceite creo que está entre 700 y 800. Su densidad relativa sería de 0.8 o 0.7. Y otro parámetro u otra ecuación igual es la ley de Pascal, que es la relación entre una fuerza sobre un área. De ahí esto es un sistema de este tipo, donde uno tiene un pistón aquí, un pistón, y aquí tiene otro pistón. ¿Qué te dice esta relación? Que la presión en este punto se duplica, es la misma en aquí, es la misma en aquí, es la misma en aquí y es la misma en aquí. La presión se mantiene tanto en esta parte como en esta parte. Ahora, ¿qué pasa si ejerces una fuerza pequeña? De acá, una fuerza 1 sobre un área pequeña. ¿Ves? Esta fuerza puede valer 10 y esta área puede valer 1. ¿Qué vas a llegar a tener acá? Para que esta igualdad se cumpla, esta área, imaginen que vale otros 10.
Entonces, para que esta igualdad se cumpla, ¿cuánto va a ser la fuerza que me está devolviendo acá? 10/1 me va a dar 10. ¿Qué valor sobre 10 me va a dar otros 10? 100. ¿No? Matemáticamente es así. Y físicamente esto se puede ver en varios sistemas mecánicos. El más común es los sistemas donde se levantan autos con una pequeña fuerza. Luego, medidas de presión. Hay dos tipos de presión, la absoluta y la manométrica, y se relacionan mediante la presión atmosférica. ¿Qué es la presión absoluta? Es una presión medida desde el vacío. ¿Ya? Imaginen que esta línea es una línea de presión igual a cero. La presión atmosférica es un valor constante, siempre y cuando se hable de una altura constante. Esto es la presión atmosférica. La presión manométrica es la presión que se mide a partir de la presión atmosférica. Es decir, esto va a ser la presión manométrica. Y la presión absoluta va a ser el valor total de la presión atmosférica. Bueno, va a ser el valor de la presión medida desde el punto cero. Es decir, si yo quiero determinar el valor en el punto 1, manométricamente va a ser este valor, pero en valores absolutos va a ser este valor. Esto es la presión absoluta. Y de ahí su relación. La presión absoluta va a ser a la presión atmosférica más la presión manométrica. Luego otra ecuación o relación importante. Si nosotros tenemos un mismo fluido y tenemos la presión en el punto 1 o en el punto 2 y tenemos la altura desde el punto 1 hasta el punto 2, se puede relacionar estos. ¿Mediante qué ecuación? Mediante esto. Y ahora, hay que tener cuidado con los signos. Acá en el punto 1 y en el punto 2, ¿qué pueden ver? O bueno, físicamente, ¿qué se puede entender? Que la presión 2 va a ser menor a la presión en 1. Y esto se pueden dar cuenta en los océanos, ¿no? Por algo los submarinos son resistentes, porque a medida que vas bajando más, la presión en el fondo va a ser mayor a la presión superficial, ¿no? Y por eso es que me permite decir que la presión en el punto 2 es menor a la presión en el punto 1. Y ahora, ¿cómo se relaciona? Como la presión 1 es mayor a la presión 2, entonces la presión 1 va a ser igual a la presión 2 más la densidad del fluido que estés analizando por la gravedad multiplicado por la altura entre estos dos. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa si quieres hallar la presión en 2? Puedes despejar de esta ecuación o bien puedes tomar el análisis. La presión 2 va a ser igual a la presión 1, a la presión conocida, y en este caso, como en el punto 1 hay más presión que en el punto 2, o bien como estoy subiendo desde el punto 1 hasta el punto 2, aquí va a ser negativo densidad, gravedad por altura. De esa manera es que se relacionan por la densidad, gravedad y la altura entre los dos puntos que esté analizando. Vamos a ver en ejemplos más adelante. Y aquí también pueden tomar esta ecuación o pueden tomar esta ecuación. Presión 1 es igual a la presión 2 más peso específico por la altura. ¿Por qué esta ecuación? Porque este producto de acá, densidad por gravedad, es igual, es igual al peso específico. Ya, esas son las partes importantes para entrar al tema de hidrostática.